Minutos. Doctor Serrano, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Gracias por estar con nosotros en Un Café con JJ. Doctor, antes de profundizar en otros temas, quisiera conocer cuál es su opinión sobre lo que fue el desenlace la semana anterior del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Vimos que se llegó a 77 votos, solamente se necesitaban 92 votos. Fue clave la abstención del movimiento Construye, del bloque Construye, para poder salvar a la ministra del Interior. Buenos días, doctor Serrano, ¿cómo está? El desenlace, de alguna manera, se lo veía venir, pues, ¿no es cierto? Una ministra y una estructura gubernamental que venían haciendo no solamente diálogos y negociaciones políticas, podríamos decirlo así, para que la ministra no sea censurada, sino venían haciendo sobre todo tráfico de influencias, ¿no? Y ese tráfico de influencias básicamente usted lo va a poder encontrar con algunos asambleístas, tanto de ADN como también con asambleístas independientes y sus familiares. Cuando usted, si hacemos un barrido en realidad por el sector público, nos vamos a encontrar con asambleístas que a partir de este proceso de lobby que realizó Wong, ¿no es cierto?, y otros ministros de Estado, están ocupando cargos públicos. Entonces, y al mismo tiempo se les dio la propia posibilidad de volver a terciar en las elecciones para asambleístas, porque muchos de ellos ni siquiera estaban considerados, ¿no? E incluso algunos de ellos venían de otras bancadas, ¿no? O sea, por ejemplo, si usted se pone a ver, hay asambleístas de Construye, que ahora, que fueron de Construye, que ahora van a ser asambleístas por ADN, y sobre todo en Pichincha. Me refiero, por ejemplo, a un caso específico. Un asambleísta de apellido Murillo, si no estoy mal, está en esa excepción. Pero eso que podría ser una excepción se volvió en la generalidad de ese proceso. Y bueno, lo de Construye definitivamente es un tema, yo creo que impresentable, mucho más allá cuando el tema de la ministra Palencia ya rebasó solo el ámbito de las responsabilidades políticas, ¿no? Y esto me refiero específicamente a una denuncia que yo presenté la semana pasada, cuando tal vez este podría ser uno de los aspectos importantes que todavía no se ha divulgado. Y seguramente los medios de comunicación que ayer incluso sacaron, los medios de comunicación pautados que ayer sacaron un comunicado de prensa, pues señalando que pena nomás, pues ellos tienen que igual pautar y ponerse de rodillas a quien les paga. No, lamentable en realidad lo que ha hecho esta asociación, este conglomerado de periodistas, ¿no?, que de alguna manera justifican lo que está haciendo Radio Sucre, lo que está haciendo esta radio también de este pseudocomunicador donde trabaja Carlos Vera y trabajan todos estos señores, el señor Cuesta ahora y todos que hicieron esa entrevista tan falsa, entre paréntesis, al presidente de la República. Pero hacia donde voy es a la información del vínculo que tiene el consultorio jurídico o el bufete de abogados de la señora Palencia con el abogado de Norero, pero un vínculo directo y estrecho, ¿no? Abogado que está vinculado al caso Ispol, abogado que está vinculado con la señora Palencia y todos los abogados de la señora Palencia en el caso Ispol, pero abogado que también es de Norero, ¿no? Porque justo esa semana, la semana pasada, en el juicio Metástasis, la Fiscalía General del Estado, a través de los peritos, mostraron unas fotos de todos los abogados y de todo, incluso jueces que se reunían vía virtual con el narcotraficante Leandro Norero, y ahí apareció justamente la reunión que tiene el abogado Jorge Luis Arteaga Goyes, no nos olvidemos de este apellido, de este nombre y de este personaje, ¿no? Realmente muy oscuro y al mismo tiempo muy escondido en el caso Metástasis, que no fue juzgado, entre paréntesis, en el caso Metástasis, que es el que pagaba a uno de los jueces, incluso para que le deje libre a la mujer de Norero en el caso de lavado de activos, a la mujer de Norero, a los hermanos de Norero y al propio Norero, ¿no? Está la foto cuando este abogado está rindiéndole cuentas
está rindiéndole cuentas directamente a Norero, y este abogado trabaja permanentemente, o trabajó hasta hace algunas semanas directamente con el consultorio jurídico, el bufete de abogados de la ministra del Interior, ¿no? Entonces, ¿por qué las preguntas que le hacen así? ¿Por qué Arteaga Goyes, el abogado socio de la ministra Palencia, ¿por qué no fue juzgado en el caso Metástasis? ¿Quién le sacó del caso Metástasis al abogado Jorge Luis Arteaga Goyes? ¿Por qué no se han investigado los vínculos del abogado socio de la ministra Palencia, ministra de Novoa, en el caso Metástasis con el economista Byron León Panta, ¿no? ¿Por qué no se han investigado esos vínculos? ¿Quién está también vinculado? Estaría vinculado directamente a los casos de lavado de Leandro Norero, porque justamente Byron León Panta es el que pone a su padre, que es tío a su vez. Byron León Panta es casado con la tía de Jorge Luis Arteaga. Mire este entramado, Omar, es gravísima la situación. Jorge Luis Arteaga es sobrino de Byron León Panta, que es casado con la tía, con una señora Arteaga Vera, que es la tía justamente de Jorge Luis Arteaga, el abogado de Leandro Norero, y con quien escondieron los bienes de Norero. La famosa casa de Rivera del Batán, ¿no? Fue escondida para que, obviamente, para provocar este caso debería ser de testaferrismo y de fraude también procesal. Fue escondida a través de los familiares de Jorge Luis Arteaga, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el principal implicado ahí es Byron León Panta, ¿no? Oiga, Byron doctor, Panta. Pero aparecen otros individuos, y este entretelón también que se va ampliando, aparece también otro individuo que se llama Ricardo Escobar Márquez, que incluso tiene una gran estructura para prácticas de tiro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se investigó acá esto en Metástasis? ¿Por qué no se investigaron estos temas? Obviamente, porque resulta ser que Jorge Luis Arteaga Goyes es un abogado de Guayaquil de 33 años de edad que trabaja directamente, fue incluso ayudante de cátedra de la ministra Palencia. Y esto, téngalo por seguro, que si no vuelve a ganar las elecciones, no, esto va a quedar en la impunidad. No, se ha encontrado el vínculo directo, que otro vínculo más, así como el sector agrícola, bananero, directamente con Manzano, con el actual ministro de Agricultura, se ha encontrado este vínculo de Arteaga Goyes con el narcotráfico y obviamente con el gobierno de Novoa. Doctor, y no pasa absolutamente nada. A ver, yo supongo que va a venir la señora Palencia y dice, bueno, lo que haga el señor con su vida y con su actividad profesional no es mi problema, va a decir la señora Palencia. Es lo que supongo que ha de decir con respecto a eso. Mire, Omar, esto es tan grave, ¿no?, que resulta ser que en el caso Metástasis aparece la foto en uno de los screenshots o de las fotografías que muestran de uno de los abogados dando cuentas, así como mostraron de Romero y de otros abogados más y de jueces, ¿no? Aparece justamente este abogado Arteaga Goyes dando cuentas de lo que está pasando de lo que estaba pasando en el caso de lavado de activos del narcotraficante Leandro Norero, ¿no? Y resulta ser que en el mes, aproximadamente en el mes de marzo, que se vincularon a las últimas personas en el caso Metástasis, Arteaga Goyes tenía que ser vinculado y lo sacaron del proceso penal. La señora Palencia ya era ministra del Interior y ella estaba también a cargo y responsable política de los servicios que estaba dando la Policía Nacional como auxiliar a la Fiscalía General del Estado. Estas no son casualidades. Lo que haga el señor, por supuesto, en su vida privada, pues, Omar, pero en su vida pública resulta ser que el abogado Arteaga Goyes, socio de la ministra Palencia, ¿no? No es que es actualmente solo o fue
Ahora obviamente armarán un telo, una cortina de humo brutal para que no aparezcan esos vínculos, pero ya los escritos están firmados en conjunto con Arteaga, con Palencia, etcétera, en los diferentes procesos, penales. Este proceso es del año 2022, cuando Arteaga y Palencia también estaban trabajando de manera conjunta en el caso Ispor. En el caso Ispor, defendiéndole efectivamente al hijo de Javier Neira, Menéndez, ¿no? Entonces resulta ser que la abogada Palencia, mientras estaba defendiendo el caso Ispor, su abogado de absoluta confianza, porque no es abogado solamente en el caso Ispor, abogado de absoluta confianza, socio permanente del estudio jurídico de la ministra Palencia, ¿no? Era el abogado de Leandro Norero, escondiendo bienes del narcotraficante. Lo que haga en mi vida, por supuesto, privada, por supuesto. Pero ¿cómo va a ser posible que determinado este vínculo, y además el otro tema de fondo, Arteaga Goyes no fue vinculado en el caso Metástasis? ¿Quién lo sacó del caso Metástasis? A pesar de haberse demostrado que Arteaga Goyes es el que pagó a un juez, no, y es el que le da cuentas a Leandro Norero diciéndole, ya pagué al juez para que le saque libre a tu mujer, ¿no es cierto?, del caso de lavado de activos, donde se esconden los bienes. ¿Por qué Byron León Panta no está vinculado al caso Metástasis, si es el que esconde los bienes de Norero? Estos individuos vinculados a Arteaga Goyes, el abogado socio de la actual ministra del Interior. Eso es lo que estamos hablando en el país. Que no nos vengan ahora a adorar la píldora y a decir, yo no sé lo que él haga con su vida. No, con su vida privada, por supuesto que él haga lo que quiera. Pero esto no es la vida privada. Aquí se está defendiendo a un narcotraficante, ¿no? Se está defendiendo a un narcotraficante, se ha estado defendiendo de manera permanente, incluso con reuniones con narcotraficantes. O sea, se estaba realizando toda una estructura criminal entre Arteaga Goyes, ¿no?, entre Byron León y obviamente otros individuos más, que más adelante podemos hablar directamente ya del caso Metástasis y todas nuestras falencias. No estas relaciones con Palencia, que son falencias, ¿no? Estos actos dolosos en realidad que determinaron además que se pudieron descubrir ahora en el juicio político. Seguramente sin juicio político esto no se hubiese descubierto. Esta información no nos hubiesen entregado, pero nos entregaron esta información y esta información sí tiene que ser investigada a fondo. Y ahí sí, Omar, vamos a golpear la mesa como hace la ministra del Interior para que rinda cuentas de cómo es esta relación, ¿no es cierto?, colusoria contra el Estado, contra los ecuatorianos, en ese vínculo con este abogado, y por qué lo dejaron libre en el caso Metástasis al abogado socio de la ministra Palencia. Doctor, quiero retomar algo que se ventiló en el juicio político. Usted lo dijo aquí, lo dijo en otros espacios, que usted le remitió información sobre presuntos altos mandos y policías que tenían vínculos con organizaciones criminales, pero posteriormente, y esto también todo armado, ¿no?, hubo una declaración por parte del alto mando policial, que inclusive el video fue pautado en redes sociales, en donde, sin mencionarlo directamente, doctor, pero aquí nos conocemos todos y sabemos que era un mensaje dirigido para usted, que usted está mancillando el honor de la institución, decía en ese video que fue pautado en redes sociales, a partir de sus denuncias sobre estos elementos que tendrían vínculos con el crimen organizado, y que usted le remitió esa información a Mónica Palencia. ¿Sabe si se hizo algo con respecto a esa información que usted le brindó? Mire, quien mancilla el honor de la policía es quien mancilla el honor del país, ¿no? Un ciudadano uniformado que bajo ningún punto de vista, de acuerdo a la concepción constitucional, doctrinaria de las policías y de las instancias castrenses que tiene un país, jamás son deliberantes, siempre son obedientes al poder civil, ¿sí? Entonces mire lo que hacen estos uniformados. Creen que poniéndose el uniforme, ¿no?, creen que poniéndose el uniforme, el uniforme camuflaje, con el que van a los operativos, con el que se va a la guerra contra los que deberían ir a la guerra contra los narcotraficantes, contra los criminales, creen que me van a venir a mí a amedrentar. ¿Cree que yo voy a callarme de dar la información que necesita el país saber por qué se está solapando el crimen organizado, el narcotráfico en el Ecuador? Vamos a ver qué es lo que está pasando este momento con el sector eléctrico y los vínculos con el narcotráfico directamente, Omar. Y eso cree que yo me voy a callar porque este señor
Usted acaba de vincular sale uniformado ni siquiera solo, sino a ver, obviamente doctor, a leer un teleprompter. Doctor, usted acaba de vincular un tema con otro. A ver, el tema de la inseguridad y narcotráfico y delincuencia organizada con la crisis eléctrica. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? A ver. Mira, este tema es fundamental, pero el tema clave aquí, nuevamente para terminar solamente su pregunta, es que aquí no se trata pues de un oficial que le han regalado el cargo temporalmente, ¿no es cierto?, para que sea dirigente o director o comandante general de la policía, ¿no? Solapado, obviamente, para que haga todo lo que el gobierno le está pidiendo. Eso es lo que queremos saber. Preguntarle a ese comandante general, ¿por qué no está vinculado el abogado Arteaga Goyes en el proceso Metástasis? ¿Quién lo sacó? Eso investiguen. ¿Por qué están sacando más de 600 toneladas de droga de acuerdo a los informes de la Unión Europea por los puertos de Ecuador y sobre todo por el puerto de Guayaquil, por el puerto privado de Guayaquil? ¿Y por qué no se ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué recién a raíz de la insistencia de mis denuncias se le ha cambiado a los oficiales Medina, al oficial Córdoba y a otros más vinculados directamente a estructuras criminales y estructuras de narcotráfico y que estaban dirigiendo la inteligencia antinarcóticos? Eso es lo que queremos saber. Si el Ecuador está destruido por el crimen organizado y obviamente por los negociados que está haciendo este gobierno, porque nos están engañando como que solamente se trata de improvisación. Pero en realidad, si nosotros nos podemos saber la historia del país de los últimos 5 años, de los últimos 6 años, de los vínculos que tienen varios de estos empresarios, con el caso, por ejemplo, León de Troya, le voy a dar algunos nombres importantes. No, le voy a dar algunos. Julio León Vaquerizo, Jorge Orbe Calderón, el otro individuo que está vinculado directamente acá, Roberto Bueno Sarria. ¿Por qué se le sacó a estos individuos del caso León de Troya? Porque son los únicos que fueron beneficiados cuando el caso dejó de ser León de Troya y pasó a ser caso Encuentro. ¿Por qué se le sacó a estos 3 individuos? Los 3 vinculados a negociados, ¿no es cierto?, con el sector eléctrico, vinculados directamente a Cherres, vinculados directamente a Cortázar, vinculados directamente a Danilo Carrera, etcétera. ¿Por qué se les sacó a estos 3 individuos del caso León de Troya? Los 3 manejaban a sus anchas, manejaban, y alguno de ellos sigue manejando a sus anchas justamente toda la estructura del sector, de las contrataciones en el sector eléctrico. Y vamos para allá. Y le voy a dar más nombres. El señor Alex Dueñas Calero es un funcionario de Select, pero podría parecer simplemente un funcionario de Select. Alex Dueñas Calero es un empleado de Select, pero resulta ser que este señor está vinculado directamente al ingeniero Fabián Calero. Fabián Calero es el actual viceministro, ¿no?, el viceministro de Electricidad, nombrado, flamante viceministro, entre comillas, nombrado hace pocos días, ¿no?, efectivamente por el que está dirigiendo toda la estructura energética en el país, que es el señor Roberto Luque, que es el que fue encargado pues por 3 meses del Ministerio de Energía y es el ministro de Transportes, pero que es el que realmente está dirigiendo todo esto. Pero ahí hay otros individuos. Eduardo Jacome, gerente de CENEL, acaba de renunciar hace pocos días. Eduardo Jacome. ¿Pero por qué renuncian? ¿Por qué le cambian a Calero? ¿Qué relación tiene Alex Dueñas Calero con todo lo que estoy diciendo? Resulta ser que Alex Dueñas Calero es hermano de Carla Saúd Calero. Carla Saúd Calero es nada más y nada menos que la esposa del señor José Manrique. ¿Quiénes son los representantes de la empresa Progen? La que está vendiendo los generadores eléctricos que van a llegar en los próximos días al Ecuador y que supuestamente los están entregando como brand new, es decir, como nuevos, cuando en realidad esta empresa solamente se dedica a repotenciar motores y a remanufacturarlos. Entonces resulta ser mire toda la estructura que le acabo de decir ya de corrupción, ¿no es cierto? La señora Saúd Calero, el señor Alex Dueñas, el señor José Manrique, el ingeniero José Manrique, que además es dueño de la constructora Manrique y Motores Progen, ¿no es cierto? Toda esta estructura vinculada a Calero, a Luque, ¿no es cierto?, que también estarían detrás de los temas de la barcaza. Barcaza que cómo llegó al Ecuador. ¿Por qué no trajeron las otras 2 barcazas? Porque obviamente ya comenzamos a denunciar efectivamente los vínculos que tendrían esos negociados de las barcazas directamente con recursos del narcotráfico
y directamente la mafia albanesa, ¿no? Porque esa barcaza no salió gratis de Turquía, no salió gratis, nadie mueve, ningún empresario mueve nada. ¿Qué vínculo podría tener? A ver, para bajar. Ahí se complica un poco más el escenario, doctor. ¿Cómo podemos vincular la barcaza con el tema de la mafia albanesa? O sea, por supuesto, Mar. ¿Usted dónde cree que están operando los narcotraficantes de este rato en Ecuador? ¿Cuál es la estructura criminal que está dominando en el Ecuador el tráfico de drogas hacia Europa y sobre todo de cocaína? Obviamente es la mafia albanesa, son los lobos entre estas estructuras criminales que están operando desde Holanda, con alias Pipo, que lo dejaron fugar, en paréntesis, que eso ya lo venimos diciendo desde hace más de un año, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Y obviamente con la propia mafia albanesa que está en estas movidas que están en Dubái, que están en Turquía. Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Quién está investigando esto? Se dan la cachaza de sacar a un comandante general de la policía con 5 uniformados más para tratar de amedrentar a un exfuncionario, ¿no? No, pero resulta ser que no pueden investigar esto. Ellos son los que están mancillando no solamente el honor de la policía, sino del país. Porque mientras no están protegiendo a la gran mayoría de esos 55,000 policías que están ahí y no nos están protegiendo a todos los ecuatorianos, a usted, Omar, a su familia, a absolutamente todos los ecuatorianos, están solapando y escondiendo esta información. Lo de Arteaga Goyes, lo de Calero, lo de Dueñas Calero, lo de Saúd Calero, los vínculos del Calero con Manrique, con la empresa Progen, que estaría justamente trayendo en los próximos días los motores esos motores que se reconstruyen, ¿no es cierto? Cerca de donde yo vivo, ¿no? Que es efectivamente aquí en la Florida, en Estados Unidos. Entonces son los temas de fondo, Mar, pero nadie dice esto. Entonces nos tienen bajado el breaker de la luz, ¿no es cierto? Nos tienen bajado el breaker de la luz, nos salen a dar entrevistas falsetas, ¿no es cierto? Como lo ha hecho el presidente de la República, entrevistas falsetas, ¿no? Sin ningún fondo, sino con un gran trasfondo, que es esconder todo esto. Toda esta información que está aquí. Mire, yo no soy como el Plan Ecuador, pues, ¿no? Yo no soy cooperón como el Plan Fénix, ¿no? Que muestra hojas en blanco. No, sí, aquí está toda la información de estos individuos vinculados efectivamente a estas estructuras, no solo de corrupción, sino a estas estructuras criminales que están acabando con nuestro país y en donde Noboa, porque el tema central aquí, Omar, es ese, donde Noboa, donde el señor Daniel Noboa, presidente de la República, es el responsable absoluto de todo lo que está pasando en el país. Que no nos venga acá que Luque, que la señora Palencia. No. Aquí hay un individuo que es el responsable total de toda esta estructura criminal, que es el presidente de la República, Daniel Noboa. Doctor José Serrano, ex ministro del Interior, muchas gracias por su tiempo, doctor, por estos datos y esta información. Muchas gracias, doctor. Tenga un excelente día. Muchas gracias, Omar.